en esta mañana. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor, su casa. Qué bueno que estamos aquí otra vez. ¿Están bien? Hablamos de comida, me dio hambre, ya estoy con la cabeza en otro lado. Estoy pensando en lo que voy a comer en ese día. Lo bueno que tengo 15 días de hacer ayuno y oración. Lo que he venido enseñando en estos domingos, desde que el Señor nos permitió reunirnos en este lugar, fue acerca del libro y la carta a los Efesios. Esta carta me pareció muy buena, después de orar y pensar y pedir consenso. Una carta muy buena para aprender juntos de manera expositiva. ¿Qué significa predicar o enseñar de manera expositiva? Significa que voy tomando los pasajes que vienen a continuación y voy hablando exactamente, predicando, enseñando exactamente acerca de lo que ese pasaje en particular quiere decir. Sé que en este día tengo amigos y familia en la fe que están por primera vez o segunda vez con nosotros y quizás no tenemos todo el hilo de esta enseñanza. En el canal de YouTube de la iglesia están los sermones o las enseñanzas. Te animo a que las revises para que más o menos todos tengamos de alguna manera el mismo nivel de conocimiento de este libro en particular. El mensaje de este día es finalizando justamente el capítulo número 2. Titulé a este mensaje en particular, como aparece en pantalla en un momento más, el dibujo, creo yo, que se llama Ciudadanos, ni extraños, ni extranjeros. Ciudadanos, ni extraños, ni extranjeros. Y algunos pasaportes que nos ayudan a ver exactamente de qué va a enseñarnos a todos el apóstol Pablo en el día de hoy. Para ponerte en contexto, el Espíritu Santo se estaba moviendo en gran manera en una ciudad llamada Éfeso, una ciudad muy importante, la segunda ciudad más importante para todo lo que era conocido en ese momento como la Roma dominante. Las personas que estaban en Éfeso eran personas mixtas, de muchas nacionalidades, de muchas creencias. Lo he enseñado antes, en Éfeso, como es una costa, había recursos financieros, había mucha cultura, había mucha gente inteligente, muchos pensadores, había recursos, o sea, había dinero. Y lógicamente había también mucho pecado, había mucha idolatría. Cada templo que había ahí eran templos de magnitudes de la estratosfera, no eran templos pequeños ni dioses chiquitos. Algunas ruinas todavía se mantienen en pie hasta el día de hoy. Por ejemplo, la más conocida de todas fue la diosa Diana o Afrodita, como la quieras conocer, que justamente fue una diosa que tuvo mucha predominancia, tuvo mucho seguidor. Era muy adorada por todas las personas, hombres y mujeres que rodeaban a esta ciudad. Esta ciudad en particular era cosmopolita, como te dije recién. O sea, cosmopolita significa que había gente de todos lados. Y no había un número pequeño de personas en este Éfeso. Había aproximadamente 200.000 habitantes en Éfeso. Así que estamos hablando de un lugar poderoso, un lugar fuerte, un lugar lleno de gente y un lugar lleno de también diferentes ideas, diferentes maneras de ver la vida, diferentes dioses para adorar, diferentes tendencias en cuanto a la fe y a la forma de crear una familia, llevar la misma vida adelante. Y en este asunto, y en esta ensalada, había dos grupos muy marcados que eran parte de la iglesia de Cristo. Eran los judíos y los gentiles. ¿Quiénes eran? Los judíos y los gentiles. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos eran literalmente el pueblo de Dios. Las personas nacidas en Israel eran personas judías por cultura, pero eran personas que también inmediatamente heredaban el hecho de ser identificados como el pueblo exclusivo de Dios. Personas que exclusivamente le pertenecían a Dios, a Jehová, al gran yo soy. No a los otros dioses que hablamos hace un rato, sino al Dios verdadero, al verdadero Dios, Jehová. ¿Están acá conmigo? Bien, perfecto. Esta elección de que este pueblo Israel fuera justamente el pueblo elegido de Dios, no fue el pueblo quien eligió a Dios, no fue la gente quien dijo, ok, queremos Dios que sea nuestro Dios, fue Dios el que inició esta relación para que ese pueblo sea llamado literalmente pueblo de Dios. En otras palabras, no inventaron llamarse pueblo de Dios.
Dios mismo se los dijo. Por ejemplo, Éxodo capítulo 6, verso 7, voy rápido, dice Dios, hablando a Moisés, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libro de la opresión de Egipto. La elección era de Dios. Dios dijo, Israel, ¿qué es? Mi pueblo. ¿Es pueblo de quién? Dios dijo, esta gente que me pertenece y es mi pueblo. ¿Amén hasta acá? Síganme porque la idea está muy buena y hay mucho que aprender acerca de esto. Ahora, dijimos que el otro grupo de gente que había aquí y que Pablo estaba escribiendo la carta eran gentiles. ¿Qué eran? ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles también, mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana son el pueblo escogido de Dios. Entonces tenemos a Israel, que es el pueblo que Dios escoge, y tenemos a los gentiles, te tenemos a ti y a mí, que también somos el pueblo que Dios escoge. ¿Están acá conmigo? En esta gran ensalada, la cual vamos a tratar juntos de aprender el día de hoy, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 2, versículo 11 al 22, las siguientes palabras. Por lo tanto, dice el verso 11, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos o de la incircuncisión, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, la cual dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser el templo santo en el Señor, en el que también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios en espíritu. ¡Wow! Lo de la incircuncisión y lo de la circuncisión. La mayoría de ustedes conocen que esto era una marca literal en el cuerpo, específicamente para los hombres, porque también, al igual que la elección de Dios para que Israel sea su pueblo, fue la misma elección que Dios hizo para que los israelitas tuvieran una marca. Y en este caso, por favor, póngame atención, tuvieran una marca en su propio cuerpo y en realidad en una parte muy íntima. La idea era enseñarle que esa marca que estaba en la intimidad de los hombres luego tendrían que estar en el corazón de todos los creyentes. Era algo muy íntimo y muy delicado a la misma vez. La Biblia lo enseña, Génesis capítulo 17, Abraham recibe en el capítulo 17, verso 13 al 14, el siguiente mandato. Pónganme atención, por favor. ¿Leen conmigo? Todos, sin excepción, tanto el nacido en la casa como el que haya sido comprado por dinero, deberá ¿qué? Circuncidarse. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes como un pacto eterno.
Pero el varón incircunciso, pongan atención, el incircunciso, el que no haya pasado por esta operación, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, una manera muy fácil de explicarlo, será eliminado de su pueblo por quebrantar el pacto. A ver, póngame atención, por favor. El que tiene la marca es pueblo de Dios. El que no tiene la marca, ¿qué es? Es cualquier cosa menos el pueblo de Dios. Pero ahora viene Pablo y enseña este asunto a esta gente que culturalmente tenían este principio extremadamente arraigado. Ellos habían aprendido, mis queridos hermanos, por tantísima cantidad de tiempo, que el que tenía la marca era el pueblo y el que no tenía la marca no lo era. Póngame atención, por favor, porque lo que más cuesta en la vida, sobre todo cuando uno es tratado por Dios, es desaprender algo que aprendió y que cree que es la única verdad universal. Alguien aprendió a cocinar, hablando de comida, de cierta manera y a ponerle cierto condimento porque se hace de esta forma, y entonces uno cree que esa es la forma universal en la cual se debería hacer por el resto de la eternidad, de aquí hasta que Cristo venga. Ahora viene Pablo y agarra un grupo de personas y les dice, miren, lo que ustedes aprendieron de la incircuncisión o de la circuncisión no es exactamente como ustedes aprendieron, hay algo más que ustedes tienen que aprender. Yo no sé si te pasa, pero cada vez que me confrontan con un aprendizaje mayor, una idea más grande, algo más amplio a lo que yo he aprendido por tanto tiempo, mi mente hace un cortocircuito. Me cuesta bastante entender que hay otra forma de hacerlo, o que inclusive Pablo, en el caso de Pablo, le va a enseñar a la iglesia a hacer la vida cristiana a la forma de Cristo. Ahora ellos iban a aprender a hacer esto a la manera de Cristo, porque antes a la manera de quién lo hacían. A la manera de Moisés, a la manera de Abraham, a la manera de los padres de la fe, a la manera del Dios que venía mostrando, escúchenme, poco a poco revelándose al pueblo y lo iba haciendo muy poco a poco. ¿Me entienden la idea? ¿Cómo iban a comerse un elefante si todavía no habían probado ni siquiera la papilla? ¿Qué pasa en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento lo que pasa es Dios intentando revelar a Cristo poco a poco, paso a paso. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento está escondida. La gracia de Dios en el Nuevo Testamento está revelada. ¿En qué está revelada en el Nuevo Testamento? En Cristo. Créanme conmigo, en Cristo. Cristo es la revelación mayor de la gloria de Dios para nosotros. Pero antes de eso, ¿cómo Dios se dirigía al pueblo? Dios se dirigía al pueblo a través de principios. Si conoces un poquito de la historia de la Biblia, que seguramente la conoces, te recordarás que Israel está 400 años siendo esclavo. Para serte más exacto, fueron 430 años de esclavitud. No tenían fe, no tenían Dios, no tenían ni religión, no tenían nada, vivían una vida ajena. Vivían una vida sometida a Egipto, siendo esclavos de una nación pagana. Dios liberta a Israel por manos de Moisés y caminan en el desierto. ¿Cuánto tiempo caminan en el desierto? 40 años, 40 largos y tediosos años caminando en el desierto. Pero todavía ellos, aún en el desierto, iban siendo tratados por Dios para comenzar a entender qué es lo que sucedería con ellos más adelante. El Antiguo Testamento lo que hace justamente es realmente señalar a Cristo, señalar a Cristo. Son todas, cada libro del Antiguo Testamento son flechas apuntándote a Jesucristo. Cada libro del Nuevo Testamento es mostrándote a Cristo revelado, Rey con poder soberano en la salvación al mundo. ¿Por qué había que circuncidarse? Porque Dios lo había mandado. Pero ahora, ¿qué pasa en Jesús? En Jesús lo que pasa es que Él viene, escúchenme, va a sonar un poco extraño, pero realmente es lo que es. Jesús viene a completar en Él la obra la cual ningún ser humano pudo hacer sobre la faz de la tierra. Cortarse el prepucio, tener una marca física
realmente era algo tan íntimo, pero a la misma vez algo tan religioso. Ellos creían que por cortarse el prepucio ya estaban bajo el pacto, no importaba cómo se viviera. Ya cumplí con el requisito de lo que la ley dice que yo debo de hacer. Quien cumple con la ley se vuelve una persona moralista. Y porque cumple la ley, entonces cree que ya la tiene toda ganada. Jesús viene y dice, no, miren, el asunto es el siguiente. Ustedes, el Evangelio es un mensaje de aceptación, no de comportamiento. Te vas a comenzar a comportar después que el Evangelio te abrace, te cambie, te transforme, te sane, te libere. Y a partir de ahí vas a comenzar a comportarte como lo que realmente eres, un hijo, una hija de Dios. No es al revés. El grave error es considerar que esto sea al revés. Los judíos decían, yo me corté el prepucio. ¿Cómo ahora le van a predicar a los gentiles? Ninguno de ellos está operado como yo. ¿Qué pensaban los griegos acerca de cortarse el prepucio? ¿Qué pensaban los griegos acerca de la mutilación de parte de su cuerpo? Los griegos tenían otra mentalidad acerca del cuerpo. La mayoría de ustedes saben que el ejercicio físico nace justamente en esta cultura. Algunas fotos nos pueden ayudar a ver, posiblemente, y nos pueden dar una mayor idea. Y bien, y ahora voy a decir algo que parece muy curioso, gracioso, chistoso, pero que tiene tanto sentido. Cuando ustedes estudian, revisan, ven un libro, una foto, miran una película y hablan de las esculturas griegas, ¿ustedes qué ven? Ustedes ven perfección en estos tipos. Aquí hay un grado de grasa corporal 0. O sea que, permítanme desanimarlos, varios de nosotros no calificamos para estatua griega. ¿Qué le pasaba a los griegos cuando alguien les venía a decir ustedes tienen que cortarse el prepucio? Los griegos decían no, nosotros consideramos que el cuerpo es belleza, que el cuerpo es arte. Inclusive, como ustedes verán, la mayoría de estas representaciones son hombres desnudos porque les encantaba estar desnudos. Una risa nerviosa por ahí. Porque hacían deportes, porque eran extremadamente fuertes, porque era lo que demostraba la hombría, la valentía. Y entonces, mis queridos hermanos, el prepucio era parte de la valentía. Si había que circuncidar a un griego convertido al Evangelio, le estaban quitando hombría. ¿Suena gracioso? Pero ese es el impacto de ello. Entonces, miren, por favor, pónganme atención. Por un lado, los judíos estaban felices, orgullosos de tener el prepucio cortado, de haber cumplido con toda la ley de Moisés, de Abraham y de todos los padres de la fe. Por otro lado tenemos a todos los griegos que no se iban a circuncidar jamás en la vida, pero que tenían un problema de identidad acerca de su propio cuerpo, acerca de su propio físico. Y Pablo en un momentito más lo va a aclarar y nos va a ayudar a entender si realmente es relevante nuestro cuerpo o no. Por un lado el judío, feliz de haber sido circuncidado y orgulloso de cumplir con el mandato. Por otro lado, otra gente que creía en Jesús, que amaba la palabra, que creía que vivir en la iglesia era algo hermoso, pero que no se iban a circuncidar porque iban en contra de un principio literalmente cultural. No te olvides nunca que el moralismo y la religión te piden que te comportes para entonces recién ser aceptado. El Evangelio lo que hace es abrazarte primero, para luego transformarte, para entonces luego meterte en la familia de la fe y luego decirte, ya eres aceptado, ahora puedes comportarte. Primero te acepto y luego te comportas. ¿Qué es lo que pasa, según el verso 13, cuando Pablo dice que nos unimos a Cristo? Verso 13 dice, pero ahora en Cristo, ahora en Cristo. ¿Ahora qué? En Cristo, en Cristo. El primer sermón de esta serie justamente hablé mucho de en Cristo. Él en nosotros, nosotros en Él. En el segundo sermón hablé mucho acerca de lo que pasa con Cristo. Cuando estoy con Cristo, siendo copartícipe, caminando junto con Él. Y ahora vemos otra vez un poco la idea de lo que sucede en mi unión con Cristo. ¿Qué sucede cuando me uno a Cristo? Gálatas, otra iglesia que también sufrió bastante,
acerca de judaizar al creyente, o sea, acerca de hacerlo cumplir leyes mosaicas a los griegos, algo que era 100% cultural, empujaban la idea de que ellos también cumplieran, también tuvo un conflicto parecido al de la iglesia de Éfeso. Y entonces en Gálatas, capítulo 5, verso 6, me encantaría que lo lean conmigo, si está en pantalla, creo yo. Dicen conmigo, lean conmigo, por favor. En Cristo, de nada vale estar o no circuncidado, lo que vale ¿qué es? La fe y actuar mediante el amor. Los judíos defendían su moral. Yo me comporto como debo. Yo cumplo con toda la ley. Los griegos decían, no, nosotros adoramos al cuerpo. Por Dios y la Virgen de Guadalupe que nos falte un pedazo del cuerpo. Pablo viene y dice, mis hermanos judíos, ustedes no están acertados en lo que creen. Mis hermanos griegos tampoco están acertados en lo que creen. Y ahora Pablo lo que va a intentar hacer es unir esta idea y decir lo que acaba de decir tan claramente ahora escribiendo a la iglesia de Galacia. Mis queridos, si eres circuncidado, no vale de nada. Si eres incircuncidado, tampoco vale de nada. ¿Y entonces qué vale? Lo que vale es la fe. Y actuar, ¿mediante qué? Mediante el amor. Del verso 13 en adelante lo que dice el apóstol Pablo es justamente eso. A ustedes que estaban lejos, ahora están cerca mediante la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la paz de los dos pueblos. Judíos, gentiles, dejen de pelear. Cristo vino a hacer la paz, a quitar el muro del medio. Y no tenía ninguna agenda política Jesús, pero quitó muros. 2 o 3 entendieron, el resto sigan pensando de qué quería yo hablar. Verso 15, muy particular, y pongan atención y aprendamos juntos, por favor. Pues anuló, dice el apóstol Pablo, la ley con sus mandamientos y requisitos, los anuló. La ley con los mandamientos y requisitos, esto lo hizo para crear en sí mismo los dos pueblos en una nueva humanidad al hacer la paz. Alguien podría preguntarse si el verso 15 está hablando de todo el Antiguo Testamento y si hay que anularlo. Yo creo fehacientemente, al igual que usted, que Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y la ley y los profetas se cumplieron ¿en quién? En Cristo. Ustedes recordarán cuando Cristo está en el monte de la transfiguración y entonces se aparecen en visión profetas. Entre ellos aparece justamente Elías, uno de ellos, y Moisés, el otro. En esa transfiguración, lo que Cristo está revelando, lo que Dios está haciendo, Dios Padre, mostrándole a los 3 discípulos que estaban junto a Jesús en esa gran revelación, en el monte de la transfiguración, es lo de Elías y lo de Moisés estuvo bueno hasta aquí. Pero a partir de este momento, gracias a Dios por Elías, gracias a Dios por Moisés, gracias a Dios por la circuncisión, a partir de este momento es Cristo. A partir de ahora es Cristo. Por favor, noten conmigo que los primeros 3 capítulos de Efesios lo que va a hacer es indicarnos, literalmente, dígale que ahora no puedo, que estoy predicando. Lo que va a mostrarnos los 3 primeros capítulos de Efesios es mostrarnos literalmente cuál es la identidad de la iglesia de Éfeso, cuál es la identidad del creyente en Cristo. En Cristo. ¿Estás entendiendo eso? Te acabo de hablar de un problema cultural gravísimo, de un problema cultural de esos grandes que la iglesia de Éfeso tenía, que si no lo resolvían en el momento, cómo Dios había de seguir enviando bendición, cómo Dios había de seguir añadiendo almas a esa iglesia y cómo Timoteo, ese joven pastor de esa iglesia en Éfeso, iba a liderar una congregación tan mixta, pero a la misma vez tan arraigada a sus costumbres y culturas. Había una sola manera de derribar los muros y era exaltando a Cristo, hablando de Cristo, enalteciendo a Cristo, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin es Cristo. Cuando Pablo dice que
anula la ley con sus mandamientos, no quiere decir que ahora tú y yo tenemos que arrancar las hojas del Antiguo Testamento. Lo que quiere decir, creo yo, es que la podamos leer y atesorar como palabra de Dios revelada, pero que nos va a llevar al fin de la historia que literalmente, insisto, una y mil veces, es Cristo. El verso 16 dice que esta razón fue para reconciliar con Dios a ambos pueblos. Me gusta esto de reconciliar porque habla de un conflicto que se resolvió. Y la razón es que los judíos cumplían con una ley, pero estaba su corazón muy extremadamente lejos de Dios, aunque cumplían con todos los requisitos. Era el buen empleado que llegaba temprano al trabajo, pero con el corazón en cualquier lado, menos en su trabajo. Era el marido que se quedaba en su casa solamente por el hecho de no perder lo que tenía, no por amor. Era el hijo que no quería dejar de ser rebelde solamente para que no lastimara el corazón de su mamá. Así lo veo Israel. Gente que cumplía lo que tenía que cumplir. Iba a la iglesia de vez en cuando, cantaba 2 o 3 coritos, daba 2 o 3 pesos de ofrenda para cumplir, porque para que como decimos la raza, para que la fiesta siga en paz, ¿no? Así estaba Israel. Y los griegos en cualquier cosa. Los griegos tenían una ensalada. Por eso la ensalada griega, ¿ves? No, los griegos creían en cualquier cosa. Los griegos adoraban al cuerpo, adoraban a los dioses, eran extremadamente buenos para fiesta, que mexicano ni que 8 cuartos. Los griegos nos pasaban el trapo, pero lejos. Esos sí que eran vagabundos, pero de verdad, fiesteros como ellos solos. Estos estaban en todas las fiestas, en todos los conciertos, en todas las quinceañeras, en todos los cumpleaños. Donde había comida, bebida y música, estaban ellos. Hermanos, ¿no descenderemos de griegos nosotros los hispanos? Pensándolo bien. ¿Qué España ni qué 8 cuartos? Entonces dice el apóstol Pablo, miren, la razón por la cual se elimina la ley, se elimina el tema de la circuncisión, es justamente para que la reconciliación sea para todos. Porque si la reconciliación queda exclusivamente para aquellos que cumplieron con la circuncisión, se reconcilia la mitad. El impacto no sería realmente como Dios quiso que sea por Jesucristo para todos. Porque de tal manera amó Dios a los judíos, o amó Dios a los griegos, o amó Dios al mundo. La única razón por la cual esta barrera se rompe es para que haya paz. Y de la única forma que haya paz es justamente atendiendo a Jesús. El regalo divino que tenemos es justamente que todos, judíos y griegos, tenemos acceso al Padre. No hay requisito, sino solamente Jesús en el corazón para tener relación con el Padre. ¿Se entiende eso? Miren qué interesante es que ahora que todos entendemos que tenemos un solo Dios y un solo Padre, ahora, mi querido, mira al de al lado, mire a la persona que tiene a su lado. Esa persona que está a tu lado es tu hermano. Qué desilusión. Cualquiera sería feliz de tener un hermano con recursos, con plata, con fama, aunque sea con la cara un poquito linda. Esto nos hace entender a todos, los creyentes que estamos aquí, que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, o aquellos que están por primera o segunda vez en una reunión cristiana, entender que tenemos un Padre y que eso a todos nos hace ser llamados hijos. Y que todos tenemos acceso a ese Padre, estemos circuncidados o no. Sigo enseñando un poquito más acerca de esto, porque la unión con Cristo lo que hace es que nos unamos con otros. La unión con Cristo lo que va a hacer, romper la barrera, tirar el muro, lo que nos va a hacer es enfatizar exactamente en lo que somos. Una familia, somos una familia. Verso 19 en adelante. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Mire al extraño, al extranjero que tiene al lado, por favor. Dígale, ya no.
Ya no eres más ni extraño ni extranjero. ¿Me hace un favor? ¿Me hace usted un favor que le muestre el pasaporte? A ver si... Por lo tanto, ustedes ya no son ni extraños ni extranjeros. Entonces, si no somos extraños y no somos extranjeros, ¿qué somos? Sí, la Biblia dice que somos conciudadanos. ¿Se acuerdan que Dios eligió un pueblo llamado Israel, al cual el Señor eligió porque simplemente lo quiso hacer? Bien, perfecto. Ustedes y yo estamos al lado de ese pueblo. Porque no somos judíos, pero somos el pueblo. No somos judíos, pero somos gentiles llamados el pueblo. Y eso nos hace una gran familia. Dije hace un rato que es ilusión para algunos, que es ilusión para otros. Y entonces sigue diciendo, ya que ustedes aprendan esto, no somos ni extraños ni extranjeros. Entonces, ¿qué somos? Somos conciudadanos del pueblo elegido de Dios. Y ahora empieza más profundo. Y dice, ¿somos qué? Miembros de la familia de Dios. ¿Somos qué? Somos miembros de la familia de Dios. Sé que la mayoría, o la gran mayoría, con excepción de algunos pocos aquí en esta reunión, somos personas inmigrantes. O hijos de inmigrantes a lo sumo. Todos sabemos lo que es estar en un lugar sin sentir que pertenecemos. Eso no tiene que ser en el Señor. Eso no debe funcionar en la iglesia. Ese sentimiento no debe reinar en el corazón de ningún creyente. Porque que no tengas lo más importante que tengas es el pasaporte que debes tener. El resto de los pasaportes, Dios dirá, quizás sí, quizás no sé. Quizás sea mañana, el mes que viene o quizás nunca. No me dedico a eso, no puedo decirte más acerca de eso. ¿Se entiende a dónde voy? El pasaporte que no debes perder y el cual siempre tienes que tener en claro a la hora de que te pregunten quién eres, es el de ciudadano del cielo. El de hijo de Dios. ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios. ¿Y tu tierra dónde está? Un poco aquí, pero está toda allá. Y el sentido de pertenencia es un sentido de pertenencia real, genuino y 100% espiritual. ¿Sabías que tu papá es el dueño de todo el oro, la plata, de lo que existe, el lugar en el que caminas, el aire que respiras? ¿Sabías eso? Un amigo mío dice, no, yo eso lo entiendo, pero está muy mal administrado, va todo para allá, nada para acá. Obviamente él lo dice a modo de broma, pero ¿entendemos este asunto? En el reino de los cielos no hay renteros, no hay inquilinos. No hay personas que rentan un cuarto en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay gente de segunda clase. Hay hijos e hijas que tienen un pasaporte que dice que son ciudadanos de ese reino. Por lo tanto, gozan de los mismos privilegios y de los mismos deberes que cualquier otro. Ahí tenía que decir amén y no lo dijo. Verso 21. En él, permítame ver el verso 20 primero. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Si alguien estaba pensando en el Antiguo Testamento y en el verso que leímos antes de que había que anularlo o que Cristo lo anuló, ponga atención a esto, por favor. Porque nuestra fe está establecida justamente en ese fundamento. ¿En dónde? En este fundamento. Y entonces, en ese fundamento, dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Piedra angular, en términos de construcción, es la piedra que va a sostener todo el edificio que se va a construir hacia arriba. Si alguna vez fuiste a la ciudad hermosísima de Nueva York, seguramente, si nunca fuiste, cuando vuelvas vas a venir con dolor de cuello de mirar tanto rascacielos y tanto edificio hermoso que hay ahí. Curiosamente, Nueva York está construida tan profundamente hacia abajo como para arriba. ¿Cuál es la razón?
que justamente está rodeado de agua Nueva York. Por lo tanto, los ingenieros y arquitectos y demás encontraron que había rocosidad firme y fuerte escarbando debajo del agua. Así que submarinamente hicieron un trabajo, prepararon los cimientos y a partir de ahí entonces edificaron hacia arriba. Por esas razones que no se caen. Bueno, por lo menos por causa natural. ¿Se entiende lo que digo? Ese fundamento, esa roca es Cristo, por eso no te caes. Si te estás cayendo, si de repente ves que el viento te está haciendo bailar un poco, lo primero que vas a tener que atender, dejar de mirar el viento y mirar para abajo a ver dónde estás. Consejito pastoral. Si tu vida se sacude mucho arriba, no te preocupes tanto por lo que no se puede controlar. Ah, caramba, qué barbaridad, qué tema, en qué problema me metí. Porque nos encanta controlar lo que no se puede controlar. Alguna señora me mira con cara así como de, ¿está hablando de mí, pastor? ¿Y usted qué se mete conmigo? Quiere controlar lo incontrolable. El otro día una hermana muy desesperada vino conmigo con el marido y dijo, pastor, cámbiamelo, porque aquí está. Pero yo le dije a ella, no puedes cambiarlo vos, deja agarra otro. No le dije, es una broma. ¿Cómo le voy a decir eso? Soy un pastor. En este mismo edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo para el Señor. Pongan atención que voy a la recta final. Un templo santo para el Señor. ¿Un qué? ¿Se acuerdan que los griegos eran personas adoradoras de su físico? Entonces Pablo le dice, muchachos, ustedes no se van a circuncidar, pero por favor, pónganme atención a esto. Van a dejar de endiosar sus cuerpos. Y ahora van a tener noción, conciencia bíblica de lo que su cuerpo es. ¿Su cuerpo qué es? Claro, cuando uno lee la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 8, el apóstol Pablo a Timoteo le dice, por nada es provechoso el ejercicio físico. Y ahí todos los sedentarios decimos, amén. Genial, y uno se imagina que la iglesia de Éfeso, o la iglesia que pastoreaba Timoteo, que es Éfeso, se imagina todo un montón de viejitos, todos con sonda, y porque nunca se cuidaron, ¿no? Diabéticos, con colesterol, todos enfermos tirados ahí escuchando el sermón del pastor Timoteo. Lo que está tratando de enseñar Pablo es, muchachos, no adoren, así como no voy a obligar que los griegos se circunciden porque los judíos lo están haciendo de manera grosera para hacerles cumplir algo a ellos que ni ellos mismos cumplen, así tampoco ustedes, queridos griegos, se crean que ustedes van a seguir siendo dioses o endiosándose por su propio cuerpo físico. Y Pablo explica la razón. ¿Están acá conmigo? Síganme que voy en lo último. Y entonces Pablo dice, porque ustedes son, ¿qué? Son el templo santo del Señor. ¡Wow! Verso 21 o 22 y el último. En él también ustedes son edificados juntamente, ¿para qué? Para ser morada del Espíritu. Pónganme atención, por favor. Entonces, la circuncisión ni la incircuncisión. Entonces, no barreras, sino unión con Cristo. Y cuando todos nos unimos con Cristo, instantáneamente nos unimos entre nosotros. Y ahora todos unidos en Cristo, unidos a Cristo, todos nos unimos por consecuencia y todos formamos el cuerpo, el templo, el área, la parte, la gente, la comunidad, la asamblea, la congregación que el Espíritu Santo toma para llenarlo y ser justamente un envase de su presencia, morada de su presencia. Alguien tiene que aplaudir a eso. Eso quiere decir, según la Biblia, que el Espíritu Santo primero está muy interesado en tumbar cualquier barrera que nos impida entender esto de manera cierta. Segundo, está muy interesado, a mi parecer, en que no nos vayamos por los rituales
por las costumbres, aunque muchas que sean buenas, sino que centremos a Cristo como el fin, el medio y la razón de nuestra vida de fe. Que realmente nos enfoquemos en lo que realmente es relevante e importante para entonces, póngame atención por si hay alguno que está preocupado por este sermón, para entonces recién comportarte como debes comportarte. Lo diré otra vez y con esto los chicos de la música creo que van a pasar conmigo, que hay en un momento más servimos la comunión. No significa que no haya ninguna evidencia de que nosotros somos lo que somos. Lo que significa es que no vamos a hacer nada para ganarnos. Miren, a diferencia de la migración regular, en este caso en particular, no hay ningún requisito que llenar. A diferencia de un trámite de migración regular, no hay que pagar ningún extra, ningún bono y tampoco tener un abogado ni tener un récord limpio. Cosas que en la vida natural sí nos sirven, ¿verdad? En este caso, el único requisito, si se puede llamar requisito, es que reconozcas a Cristo como tu Salvador personal, de que la cruz sea todo lo que necesitas y a partir de ese momento comenzar a comportarte como lo que realmente eres, un miembro de la familia de Dios. Y ahora te vas a comportar como un hijo. ¿Cómo se porta un hijo? Dígamelo convencido, por favor. ¿Cómo se porta un hijo? Un hijo se porta bien. Y no se porta bien por miedo, ¿o sí? Papá mexicano, ¿qué iba a decir? Mis queridos hermanos, si me tengo que portar bien por miedo, yo prefiero no seguir a un Dios así. Que es fuerte lo que dije, ¿no? Pero es la verdad. Si tengo que portarme bien y tener miedo que cada vez Él me va a decir, ya no eres ciudadano, dame la ciudadanía, ahora ya no eres más de aquí, ahora me la guardo, ahora te estás portando mal, ahora me estoy portando bien, señora, te va la ciudadanía de regreso. Ahora te estás portando, ahora el próximo año no, me la devuelve. Realmente yo no quisiera ser ciudadano de un reino así. Que un día me diga que sí, otro día me diga que no, otro día me diga que por mi buen comportamiento me merezco honores y me sacan una foto y salgo como el cristiano del mes. Y otro día la vida no me va tan bien, no estoy tan bien, no estoy fuerte y me enredé en algún pecado y estoy en algún problema. Entonces que venga Dios y me diga, como el oficial de migración enojado, y me diga, no, ahora me devuelve su pasaporte, ya usted más no es ciudadano del reino. Prefiero creer que le sirvo a un Dios que me llama a ser ciudadano de un reino, que me escogió para hacerlo, que me insertó en una familia y que me dice que soy la morada del Espíritu Santo. Eso significa que cualquier cosa que yo haga como parte del cuerpo de Cristo, cualquier cosa que yo haga va a tener su relevancia y su influencia porque soy parte de un cuerpo. ¿O acaso le puedo decir a mi dedo pequeño, no me sirves, dedo pequeño? Sí me sirves. Y sí somos parte de una familia y sí nos interesa y debiera interesarnos qué es lo que nos está pasando en nuestras vidas. No para criticarnos ni para chismear, sino para ayudarnos y bendecirnos y ayudarnos a todos a entender que todos somos ciudadanos. Miren, queridos hermanos, los planes de Dios son bastante extraños, ¿no es así? Hoy estás aquí, mañana Dios te manda de mi señora Argentina y me llevas, por favor. O te vas a México o a otro estado o a otro país, o simplemente se te acaba el tiempo aquí en la tierra y el Señor te llama a su presencia. ¿Se entiende eso? ¿Suena coherente? Eso es lo que nos pasa. Mientras tanto, mientras estoy aquí en la tierra, mientras estoy aquí viviendo en la tierra, en esta jornada, en la vida de esta parte de la eternidad, voy a vivir sabiendo que soy una persona escogida, ciudadana,
que soy parte del pueblo, que no hay nadie mejor que yo ni peor que yo. No hay nadie mejor que yo, eso yo lo sabía hace rato. Y que tengo una ciudadanía en la cual nadie me la puede quitar, porque fue él el que me la dio. El dueño de la tierra me dijo, perteneces a mi reinado. Padre, gracias te damos en esta mañana y preparamos nuestros corazones para comulgar el pan y la copa y disfrutar de tu presencia mientras te mueves a través de el recordatorio de lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por tu sangre, gracias por tu sacrificio y gracias por llamarnos ciudadanos del reino.